sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Cierren sus ojos. Amantísimo Dios, te damos gracias en estos momentos, Padre Santo, por darnos una vez más el privilegio en esta tarde, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, en esta noche, donde, Señor, tu palabra será expuesta, donde tu palabra será predicada. Te pedimos en esta noche que sea tu palabra, Padre Santo, la que siga golpeando el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en esta noche, porque sabemos, Señor, que tú nos vas a hablar a través del mensaje, Señor. Te pido que bendigas a mi hermano, Padre, que tú lo uses, Señor, como a ti te agrade, Señor Jesús. Y en esta noche también te damos gracias por las alabanzas que vamos a elevar, que vamos a cantar, Señor, y que las vamos a dirigir hacia ti. Yo te pido que bendigas a mis hermanos de la alabanza, Padre, mi hermana que dirige en esta tarde. Te pedimos en esta noche que tú seas el que sigas bendiciendo esta iglesia, este lugar donde tu nombre es invocado y alabado por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos este servicio en tus manos. Amén y amén.
pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial de que brotará vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Gracias, nuestra agua viva. Amén. Muy sediento y vacío, ven y bebe agua viva. Quebrantado y cargado, paz te ofrece agua viva.
manto por el mío no hay temor. La ley Jesús cumplió en mi favor. Ya justo soy, mas no por mi virtud. Fue por su vida y muerte en la cruz. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con su manto por el mío él cambió. En su quebranto Dios se complació. La copa amarga el Salvador me dio. Y el pecado ya desconquistó. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cuenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero lo entrego con su manto por el mío gran dolor. Al Hijo amado el Padre condenó. Por mí Jesús sufrió la maldición. Por Cristo yo hoy gozo salvación.
Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Me da alegría verlos, saber que hoy venimos con un corazón dispuesto a atender la palabra del Señor. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en manos de Él, que Él sea acá con nosotros en esta noche acompañándonos, guiándonos? Acompáñeme allí desde su lugar, Dios Todopoderoso, Padre amado. Un día más, Señor, venimos en búsqueda de tu palabra, Señor, en búsqueda de esa verdad. Tu palabra dice que escudriñemos las Escrituras, que en ellas es donde vamos a encontrar la vida eterna, Señor. Es en las Escrituras donde vamos a encontrar la verdad, Señor, representada en Cristo Jesús. Hoy queremos venir, someternos a esa verdad, Señor. Someternos a lo que tú has enseñado, Señor, y recibir con amor tus mandamientos para obedecerlos, Señor. Para obedecerlos con amor, porque todo lo que hiciste, Señor, por nosotros fue una muestra de tu amor a nosotros, y la forma en que nosotros demostramos esa reciprocidad en el amor es de igual manera cuando nosotros obedecemos tus mandamientos, Padre. Habla a nuestros corazones, te lo ruego, quita de nosotros toda rebeldía ante tu palabra, Señor, todo orgullo que pueda haber dentro de nosotros, que nos haga pensar que quizás tu palabra se equivoca, que yo tengo un mejor plan. Quita todos esos sentimientos de nosotros, Señor, y ayúdanos a contemplar tu palabra, Señor, con esa intención de ver en ella la verdad, Señor, entendiendo que en tu palabra hay perfección, que en tu palabra hay sabiduría, Señor, y solo ellas son las que pueden hacer sabio a personas sencillas como nosotros. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento los que están de pie. Hermanos, hemos llegado al capítulo 5 de nuestra carta a los Efesios. Ya hemos venido hablando de la llenura del Espíritu Santo. Hemos tenido ya varias enseñanzas al respecto. Hace 8 días veíamos un poco acerca del sometimiento de los unos con los otros, y vamos a iniciar, hermanos, una parte del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde él va a empezar a hablar a los hogares. Así que esto realmente es muy, muy, muy importante. Yo quisiera que más personas pudiesen venir los días miércoles, porque realmente temas como el de hoy son muy útiles para que todos nosotros como congregación sepamos cómo funciona un hogar bíblico. Esta iglesia se llama Iglesia Bíblica Sublime Gracia, y queremos tratar de hacer las cosas dentro de la iglesia de forma bíblica, nos esforzamos por eso, pero no vamos a tener una iglesia bíblica si no tenemos hogares bíblicos, y no vamos a tener hogares bíblicos si no vamos a las Escrituras a saber qué es lo que significa para Dios un hogar bíblico. Así que vamos a tener por las próximas predicaciones, hermanos, una miniserie dentro de la misma serie que tenemos del libro de Efesios. Vamos a empezar una miniserie dentro del mismo libro, donde vamos a hablar del hogar bíblico. Vamos a estar hablando de qué es un hogar bíblico, y el día de hoy vamos a estar específicamente viendo el rol de la esposa dentro del hogar. Así que este tema realmente es muy importante. Pasamos cerca de 3 predicaciones recordando un término que ha sido muy mal interpretado por el mundo evangélico, y era el de la llenura del Espíritu Santo. Las últimas 3 enseñanzas estuvimos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Espero con lo que hemos estudiado tengamos más claridad de lo que significa esto, pero hermano, no basta solo con mencionar lo que es la llenura del Espíritu Santo. Nos es necesario también hablar de cómo mantener esa llenura a lo largo de la vida cristiana, porque ya aprendimos lo que significa ser llenos. Ahora nos es necesario mantener esa llenura a lo largo de nuestro caminar cristiano. Estuvimos aprendiendo acerca de que el bautismo, el sello, la regeneración del Espíritu, la conversión, todo esto viene por medio del Espíritu Santo y se ha dado una sola vez, ya lo vimos. Pero la llenura es algo en lo que tenemos que trabajar como creyentes día a día, leyendo la palabra, orando sin cesar, produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Todo esto hace parte de mantenernos
llenos del Espíritu Santo. Lo que vamos a empezar a aprender el día de hoy y lo que continuaremos estudiando por las próximas semanas son consecuencias de esa llenura del Espíritu Santo, pero a la vez es un requisito para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo que desde hoy vamos a aprender es una consecuencia de una persona que está llena del Espíritu Santo, pero a la vez es un requisito para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Ahorita vamos a profundizar un poco más en ese concepto. Lo que quiero decir es que las cosas que desde este día nosotros vamos a empezar a aprender respecto al hogar bíblico no pueden ser hechas sin la ayuda del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Pero a su vez esas tareas nos van a ayudar a mantenernos llenos de ese Espíritu. Así que Pablo, luego de hablarnos sobre la llenura del Espíritu Santo, nos empezó a hablar, y lo veíamos hace 8 días, de una palabra a la que creo que todos le tenemos un poquito de miedo: la sujeción. Desde hace 8 días empezamos a hablar al respecto de eso, de la sujeción. Yo sé que muchos le tenemos un poquito de fobia a esa palabra. ¿Por qué? Por nuestra misma naturaleza caída. El solo pensar en tema de la sujeción, esa idea nos resulta repulsiva. Ninguno quiere sujetarse a otro. Eso es algo difícil. Ese concepto a primera vista parece humillante. Someterme a otro parece como ofensivo, descalificativo. Pero hermanos, esto está en la palabra. Llegamos a este punto donde Pablo nos habla de esto, inspirado por el Espíritu Santo, y no podemos leer Efesios 5 y llegando al versículo 21, saltarnos más adelante para omitir ese tema. No lo podemos hacer, está en la palabra y lo tenemos que estudiar. El sometimiento es un concepto bíblico, y si está en la Biblia, lo tenemos que aprender. Y si es un mandamiento, lo tenemos que obedecer. Es muy importante. Ahora bien, Pablo empezó abordando este tema de la sujeción de una manera un tanto general. Él empezó hablando de una manera muy general y lo hizo en el versículo 21. Vaya ya a su Biblia, Efesios capítulo 5, verso 21. Y usted notará que él da este mandamiento de una manera amplia. Dice Pablo: someteos unos a otros en el temor de Dios. De esto nos habló el pastor el miércoles pasado, y era un llamado que nos dirigía directamente a las palabras de la carta de los Filipenses, donde Pablo decía en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el sometimiento de unos a otros, que consideremos al otro como si fuera mayor que yo. Es una tarea difícil, pero tenemos el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo, en su poder, nosotros podemos ver al otro como si fuera más importante que yo. Y yo me puedo acercar a él a servirle, a brindarle mi amor, mis servicios, y así unos con otros. Esa es la sujeción de la que veníamos hablando. Este mandamiento de Pablo era simple, pero a la vez muy difícil de practicar. Someternos a los demás, considerarlos más que a mí mismo, servirles a los otros, pero a la vez servirles con amor. No pensar que somos muy buenos como para hacer esto o aquello por el otro, no. Yo soy menos que el resto y tengo que servir en amor a los demás. Y por supuesto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo que podíamos recibir al respecto. Porque siendo el mismo Dios, habiendo creado todas las cosas, Él se hizo como nosotros, y sin dejar de ser Dios, tomó una toalla, tomó una vasija y limpió los pies de sus discípulos. No vamos a encontrar un mejor ejemplo del sometimiento unos a otros que el que encontramos en Cristo Jesús, quien siendo Dios se humilló sirviendo a los demás. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para ahora yo levantarme a decir: ¿y yo por qué tengo que considerar más a este o al otro? Si es que el mismo Señor ya lo hizo. Yo les pregunto, ¿alguien obligó a Cristo a hacerlo? ¿Alguien le obligó
a tomar una toalla, una vasija, a lavar los pies de los otros, a servirle a los demás? ¿Él lo hizo quizás de mala gana? Claro que no. Él lo hizo como voluntariamente. Jesús sirvió a los otros voluntariamente, motivado únicamente por el amor, y todo para la gloria del Padre. Esa es la actitud de Cristo. Hoy, sin embargo, Pablo continúa con esta misma línea de la sujeción, del sometimiento voluntario, pero ahora va a abordar ese punto desde una perspectiva más personal. O sea, Pablo ya dio un mandamiento general: sométase en unos a otros, ya lo dio de manera amplia, pero ahora él va a abordarlo de manera más personal, más íntima, más específica. Y con las primeras palabras que va a tratar este tema es con las mujeres. Las primeras personas a las que Pablo les va a hablar de forma específica es a las mujeres. Así que hoy vamos a estar hablando mucho con nuestras hermanas, especialmente con aquellas mujeres cristianas que están casadas, porque el mandamiento de hoy va dirigido, como lo estamos viendo, en el hogar cristiano, pero va a empezar a hablar de las mujeres cristianas que están casadas. Y bueno, por extensión, con aquellas que de alguna manera tienen contemplado algún día casarse, en que yo espero que sean todas las que hoy están solteras. Así que acompáñeme allí a Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estar estudiando este tema dirigido a las mujeres casadas y se trata desde los versos 22 al 24. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que sí, hermanas, llegamos a este punto de la carta a los Efesios y debemos gozarnos en ello. Debemos estar gozosos de que llegamos a este punto, a este estudio. Así que si usted quizás apenas supo de qué va a tratar este mensaje, sintió que no debía de estar acá, o algo allá en su interior se molestó, hermana, arrepiéntase por ello y demos entre todos gloria a Dios, porque hoy vamos a poder aprender de este tema. Vamos a conocer la voluntad de Dios en esta área y vamos a dar gracias a Dios, porque si no estudiáramos temas como este, ¿cómo podríamos caminar en la voluntad de Dios? Hermanas amadas, si ustedes hoy comprenden y ponen en práctica lo que Dios nos enseña, yo les aseguro que ustedes van a poder vivir una feminidad más piadosa, más plena, un cristianismo aún más verdadero, pero sobre todo una vida con más llenura del Espíritu Santo. Porque no olvidemos que Pablo está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y tú no puedes ser llena del Espíritu Santo si no obedeces lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Amén. Lo que les quiero decir es que una mujer que no vive en sometimiento de su esposo es una mujer que no va a poder experimentar la llenura real del Espíritu Santo. Al igual que un hombre que no ama bíblicamente a su esposa, jamás podrá experimentar una verdadera llenura del Espíritu Santo. Pero con los hombres vamos a hablar, si Dios los permite, en 8 días. Ténganme paciencia, las damas, hoy vamos a hablar de las mujeres. En 8 días, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando un poco más del rol del varón, del esposo dentro del hogar. Así que acá el mandamiento es muy claro, no necesitamos ser unos exégetas tremendos, no necesitamos aplicar mucha hermenéutica al texto, estudiar el griego, no, creo que el mandamiento es claro. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El mandamiento es sencillo, pero ¿qué es eso de someterse? ¿Qué significa bíblicamente esa expresión de sometimiento? Y digo bíblicamente porque ese concepto se hace tergiversado de manera terrible.
Someterse, bíblicamente hablando, es renunciar a los derechos individuales que yo tengo como persona, en este caso como esposa, pero hacerlo de manera voluntaria. Es decir, yo como mujer tengo derecho a tomar mis decisiones, ¿verdad? Ir a donde yo quiera, frecuentar a quien yo quiera, a idear mi plan de vida a mi manera, etcétera. Pero el mandamiento de Dios es este: aunque tienes esos derechos como mujer, los tienes, tú que estás casada debes renunciar a todo ello y ahora someterte a la voluntad de otra persona. Pero no cualquier persona, sino de aquel que ahora es una sola carne contigo. Es que tú no te estás sometiendo a un desconocido. Tú te estás sometiendo al hombre que tú escogiste para formar una sola carne. Aquel que escogiste para compartir el resto de tu vida. Este era el mandamiento de Dios en Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermana, hermano, ustedes que están casados, ustedes son una sola persona. Cuando Dios ve un matrimonio, no ve a dos personas separadas el uno del otro. Dios ve a una sola carne, a una sola persona. Y es a esa persona, es a tu esposo a quien te debes en sometimiento. Lo curioso, iglesia, es que la palabra que usa Pablo en el original para hablar del sometimiento de la esposa es una palabra un tanto diferente a la que va a usar cuando habla, por ejemplo, y lo veremos más adelante, del sometimiento de los hijos a los padres y del sometimiento de los siervos a los amos. No es la misma palabra. La palabra que usa acá en este momento Pablo es la palabra hupotazo, y esa palabra hupotazo en el griego indica una sumisión voluntaria ante una persona igual. No como en el caso, por ejemplo, de los hijos. Los hijos no se someten voluntariamente a la autoridad de sus padres. Ellos nacieron en una condición donde tienen que obedecer. Es como si fueran de una manera inferiores a sus padres en autoridad. Lo mismo pasa con los amos y los siervos o los esclavos. Por su condición, el esclavo es menos que el amo. Así que esa palabra, cuando se le manda a los siervos o a los hijos a someterse a sus autoridades, no es la misma que Pablo usa para hablar del sometimiento de la esposa al esposo. Porque no estamos hablando en este caso de personas que tienen una autoridad más que la otra. Ambos somos iguales. Así que la sumisión en este caso no es impositiva, es voluntaria. La mujer se está sujetando a su esposo de forma voluntaria. Este caso es un sometimiento voluntario ante una persona que está en condiciones similares. Es decir, un esposo no debe tratar jamás a su esposa como si fuera la hija o como si fuera la esclava. Amén. Porque estamos hablando de una sujeción entre pares, entre iguales. Esta sujeción es voluntaria. La esposa voluntariamente se está sujetando al esposo, no como en el caso de los hijos y de los esclavos. Así que cuidado, esposos, cómo tratamos a nuestras esposas. Ellas no son nuestras hijas. Hay esposos que parece que tienen una hija más en la casa y las tratan como si fueran una hija más. No, hermano, ella no es tu hija, mucho menos tu esclava para hacer lo que tú quieras. Porque entonces llegan los esposos a la casa y son unos atarbanes en el trato hacia sus esposas. ¿Y dónde está la comida? Sírvame que tengo hambre, estoy cansado, ¿dónde está esto? ¿Dónde está aquello? No, hermano, no son nuestras esclavas. Ella se está sujetando a ti, pero tú eres igual a ella. Así que mucho cuidado en la manera en la que tratamos a nuestras esposas. Yo entiendo, hermanos, que temas como este tienden a ser difíciles de entender, o más bien de aceptar.
pero me temo que en gran medida esto se debe a la influencia que el mundo ha tenido sobre la iglesia. De un mundo que nos vende la idea de que la mujer exitosa, la mujer virtuosa, es aquella mujer independiente, empoderada, que no se deja de nadie, esa que ya no llora, que factura, que vive en el gimnasio, ¿verdad? Que vive en el trabajo, esa que no es esclava del hogar, que no necesita de un hombre porque ella resuelve. Todo eso que estoy diciendo es lo que se vende allá afuera en el mundo. Esa es la idea que el mundo tiene de una mujer exitosa. Una idea totalmente lejos de la idea que Dios tiene o del diseño que Dios tenía para la mujer, en este caso específicamente para la esposa. Así que, hermanos, todas estas filosofías que hoy vemos regadas por todos lados, sobre todo en las redes sociales, han ido en aumento, sobre todo en las últimas décadas. Hermanos, esto que estamos estudiando el día de hoy no era un lío en el primer siglo. O sea, que alguien se parara a predicar sobre el tema de la sujeción en el primer siglo era algo normal, o sea, hacía parte del diario vivir. Era algo básico en la vida cristiana. Pero curiosamente la iglesia comprendía estos temas, la iglesia entendía estos temas décadas atrás, y usted veía hogares sólidos, con hijos bien criados, con familias de buen testimonio, con matrimonios que llegaban a viejitos juntos, amándose, respetándose. ¿Por qué? Porque se respetaba el modelo de Dios para la familia. Pero en el momento en que se empezó a aceptar la idea de que la mujer puede ser feliz por fuera del diseño de Dios, con un modelo diabólico que vuelve a la mujer cada vez como un hombre y al hombre más como una mujer, entonces ahora tenemos el mayor índice de divorcios en las iglesias cristianas. En toda la historia nunca han habido más divorcios dentro de las iglesias como el que tenemos hoy. Hijos que no quieren venir a la iglesia, hombres derrotados que no pueden ejercer su papel de hombre por miedo a ser llamados machistas. No, mis hermanas, ser proveedor en el hogar no es machismo. Cuidar de tu familia no es machismo. Es que lamentablemente hemos llegado a un punto donde se quiere enseñar que si el hombre paga la cuenta es por el patriarcado, porque si el hombre abre la puerta del carro, ese hombre es un machista. Que todo varón, por el hecho de ser varón, es un violador en potencia. Todas esas ideas son las que se están vendiendo hoy en día. Y la mujer cree que puede alcanzar el éxito por fuera del diseño de Dios, pareciéndose más a los hombres y menos a la mujer bíblica de la que Dios hoy nos está hablando. Eso no va a pasar, hermanas, no va a pasar. Y si usted lo duda, vaya usted a internet, busque la mujer más famosa que usted quiera hoy en internet, la que se le ocurra, la cantante, la actriz, la que sea, y mire su vida. Esa mujer alcanzó éxito, reconocimiento, propiedades, ¿verdad? Dinero, fama, pero todas esas mujeres no tienen un hogar. Todas esas mujeres no tienen un esposo, ya han tenido 20 esposos. Todas esas mujeres no saben qué es tener un hijo en sujeción, con valores. Todo lo contrario, los hijos de los grandes famosos ahora están en el homosexualismo, perdidos en tantas ideas. Y no estoy mintiendo, creo que todos sabemos que es así. ¿Por qué? Porque el éxito de una mujer no está allí. Y hoy vamos a estar profundizando un poco más al respecto. Así que todas estas mentiras crecen día a día y lamentablemente han permeado las iglesias. Y poco a poco, a través de la televisión, de las redes sociales, las mujeres cristianas que han sido llamadas como todo creyente a seguir la voluntad de Dios, llegan a pasajes como este y se sienten atacadas. Entonces escuchan, la esposa tiene que someterse al esposo y es como si se encendiera un pequeño fueguito acá que va subiendo y ¿cómo así que yo me tengo que someter? Pero en gran medida se debe eso
a la influencia que hemos tenido del mundo y lamentablemente dentro de las iglesias. Pero no, hermana querida, la sujeción no significa que para Dios tú eres menos que el hombre. Para Dios la sujeción no significa que tú vales poco o que tú eres secundaria, por supuesto que no. Hermana, Dios te ama, eres valiosa para el Señor, pero Él ideó un diseño perfecto, y nosotros solo vamos a poder vivir en plenitud en la voluntad de Él para nuestro beneficio cuando caminamos en ese diseño. Hermanas casadas y aquellas que se han de casar, detrás de la sujeción vas a encontrar protección, detrás de la sujeción vas a encontrar seguridad, detrás de la sujeción vas a encontrar gozo. No eres menos delante de Dios cuando te sometes a tu esposo. Todos somos iguales delante de Dios. Cuando una esposa voluntariamente se somete a la autoridad de su esposo, ella no está haciendo menos. Todo lo contrario, Dios exalta a esa mujer. Dios exalta a esa mujer. Pero todos somos iguales. Gálatas 3:26 nos dice esta verdad. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, Dios no hace distinción entre hombre y mujer, para Él todos somos iguales. Así que en cuanto a la elección, en cuanto a la salvación, todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Pero en cuanto al diseño, somos distintos, somos diferentes. Y hermanos, así funciona todo en este mundo. Este mundo no pudiese funcionar si no hay autoridades. Lo vemos en la naturaleza, por ejemplo. Usted mire un panal de abejas y ellas obedecen a una autoridad, ¿verdad? Hay una reina adentro que dirige. Usted mira a las manadas de lobos y siempre va a haber un lobo que es el macho alfa que dirige al resto. La naturaleza misma evidencia que la autoridad es muy importante para que las cosas marchen bien. Mira arriba, mira los cielos y vea los astros. Dice la palabra que Dios creó allá en Génesis, nos dice que Él creó la lumbrera mayor para que enseñorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Está hablando de una especie de autoridad en los astros. ¿Qué pasaría si no fuera así? ¿Qué pasaría si no hubiera un astro enseñoreándose durante el día, sino que estuvieran los dos? El mundo colapsa. Todo tiene una autoridad. La misma sociedad. Dios estableció que respetásemos a las autoridades que hay a nivel político, a los reyes, a los gobernadores. La sociedad no puede funcionar si no hay autoridades. No digamos la iglesia. Todos somos iguales dentro de la iglesia. No hay uno que tenga una importancia más que el otro, pero Dios nombró autoridades. Entonces tenemos los pastores, tenemos los ancianos, que no son más que los demás, pero Dios les dio una autoridad para que las cosas funcionen. Creo que todos entendemos que ninguno de nosotros somos menos que el pastor, ¿verdad? Pero yo espero que todos entendemos que en el pastor hay una autoridad delegada por Dios. Claro, el pastor se sujeta a una autoridad más grande, que es Cristo. Pero al punto al que voy es que todo funciona bien cuando hay autoridades funcionando. Así que yo espero que notes cómo en el diseño de Dios siempre hay un modelo de autoridad. Y hermanos, hermanas, en el matrimonio no es la excepción. No es la excepción. Un hogar no podría vivir en gozo cuando no se sigue el diseño de Dios. Y ese diseño implica varias cosas que estaremos viendo con ayuda de Dios, pero la primera con la que empieza el Señor es con esta: la sujeción de la esposa a su marido. Pero nota esto en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero mira lo que dice Pablo, como al Señor.
Pablo no solo dice, sujétense a sus esposos, él dice, sujétense a ellos, pero háganlo como al Señor. Y esto es muy importante, porque la mujer no debe someterse a su esposo porque él sea muy inteligente, o fuerte, o apuesto. Es más, ni siquiera porque su esposo sea cristiano. Ni siquiera porque su esposo sea cristiano. Esa sujeción está fundamentada en el amor a Cristo, en el amor que siente la esposa hacia Cristo. Es decir, mujer, no te sometas a tu esposo por el hecho de que él es hombre. Sométete a tu esposo por el amor al Señor, quien es quien lo está mandando. Por eso Pablo decía en el verso 21, sométasen en el amor del Señor los unos a los otros. Y ahora nos dice en el verso 22, sujétense como al Señor. Esto es muy importante, hermanas, porque el sometimiento al esposo no radica en lo bueno que sea su esposo, o en lo bien que él hace su trabajo, o en que él cumpla todos los mandamientos de Dios. Esto va más allá. Este mandamiento está fundamentado en el amor, en la obediencia que tú como mujer cristiana sientes a Cristo. No es porque tu esposo sea muy calificado, no es porque tu esposo sea ejemplar que tú te sometes a él, si no nadie se sometería, todos somos pecadores. El mandamiento de Pablo es claro, sométete a tu esposo como al Señor, porque tú amas a Cristo, porque le quieres agradar, y si Él lo está mandando, obedecemos. De tal manera que si Jesús mismo se sometió voluntariamente al Padre, siendo igual a Él, ¿sí sabías que Cristo es igual al Padre? Que la Trinidad no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que los tres son iguales. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. No hay diferencia, pero Cristo voluntariamente, siendo igual al Padre, se sometió a Él. Se sometió a Él. ¿Por qué? Por amor al Padre. Así debes someterte tú voluntariamente a tu esposo para la gloria de Dios, por amor a Cristo. Hermanas, cada vez que ustedes hacen morir su orgullo y se someten a sus esposos, Dios es glorificado. Cada vez, hermana, que tú haces morir ese orgullo en ti, porque es difícil, y te decides someter a tu esposo, hermana, estás glorificando a Cristo. Estás glorificando a Cristo a través de tu obediencia. Pero hermana, por el contrario, cuando una esposa es rebelde, deshonra a Cristo. Cuando una esposa es rebelde, deshonra a Cristo, no vive en la voluntad de Dios, no puede vivir una feminidad en plenitud, no puede vivir la llenura del Espíritu Santo. Así que si hay una mujer que es rebelde, no diga yo soy llena del Espíritu Santo, no, estás mintiendo. Tú no puedes ser llena del Espíritu Santo si vives en rebeldía ante la autoridad de tu esposo. Mira lo que dice Tito capítulo 2, verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mira el verso 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Viste la finalidad? No dice sujétate a tu esposo para que tu esposo sea exaltado. No dice sujétate a tu esposo para que todos vean cómo tu esposo te manda. No, dice sujétate a Cristo para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esposas que nos oyen esta noche y las que verán este mensaje de alguna manera, una mujer casada que no se somete a su esposo da lugar a que la palabra de Dios sea tenida por menos. Yo te lo repito otra vez, una mujer casada que no se somete a su esposo
da lugar a que la palabra de Dios sea tenida por menos. ¿O qué crees que pasa cuando tú, que representas a Cristo como embajadora de su reino, como cristiana, como hija de Dios, y delante de todos te haces llamar cristiana, le faltas al respeto a tu esposo? Sobrepasas su autoridad, lo pisoteas delante de los demás. ¿Sabes qué pasa? Que la gente dice, y esa es una cristiana, mejor me caso con una del mundo. Esa es una hija de Dios, la que está irrespetando a su esposo. Y peor aún, dentro de la iglesia. Mira, cuando tu falta de sometimiento a tu esposo es vista por el resto de las hermanas, que no van a dudar un solo momento en poner en duda tu cristianismo, también van a poner en duda el cristianismo de tu esposo. Hermana, cuando tú le faltas al respeto a tu esposo, delante del, no lo debes hacer ni en privado, ¿no? Pero sobre todo cuando lo hacen en público, ustedes están dejando muy mal su cristianismo y mal el cristianismo de sus esposos. ¿Tú quieres ver a tu esposo derrotado, acabado? Y yo les hablaba de esto a las mujeres en la reunión que hubo de mujeres piadosas. ¿Tú quieres ver a tu esposo derrotado? ¿Quieres ver a tu esposo acabado? Fáltale al respeto delante de los demás. Vas a matar a tu esposo. Fáltale al respeto delante de los demás. Pero hermana, nunca vas a estar más por fuera del diseño de Dios que cuando actúes así. Nunca vas a estar más por fuera del diseño de Dios que cuando actúes irrespetando la autoridad de tu esposo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sabes algo? Trae tanta bendición el sometimiento de la esposa a su marido que no existe un arma más eficaz. Óyeme esto, no existe un arma más eficaz para ganar a un esposo para Cristo que el sometimiento de la esposa. Y acá les hablo a las hermanas que están casadas y que lamentablemente sus esposos no son cristianos. Quizás porque ambos se casaron sin conocer de Dios, luego la esposa tuvo un encuentro con Cristo, se convierte al cristianismo, pero su esposo no es creyente. Hay muchos casos de esos. Si tenemos un caso así y tú anhelas que tu esposo algún día corra a los pies del Señor, sométete voluntariamente a su autoridad. No estoy diciendo que tú lo vas a salvar con eso. Dios es el que salva, pero por tu obediencia Él puede poner su mirada en Dios. Es que el sometimiento no es solamente a los cristianos. Pablo no está diciendo sométete a tu esposo si él es cristiano. No, es un mandamiento para todas las casadas, para todas. Primera de Pedro capítulo 3 verso 1. Asimismo vosotras, mujeres, Pablo le está hablando a la iglesia, mujeres de la iglesia, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es que tenemos hogares donde se presentan esos casos y es una pelea constante de la mujer al marido. ¿Y cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Hasta cuándo me vas a acompañar? ¿Cuándo te piensas hacer cristiano? ¿Te vas a ir al infierno? Así no vas a ganar a tu esposo. Pedro está diciendo con vuestra conducta casta y como respetuosa, sometiéndote a él para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, mis hermanos, ¿qué razón nos da Pablo del porqué de la sujeción de la esposa a su marido? O sea, ¿por qué yo como esposa cristiana tengo que someterme a mi esposo? Pablo nos lo dice en el verso 23, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Qué interesante. Pablo, para poder demostrar el porqué del sometimiento a la esposa, él usa una analogía. Para Pablo explicar por qué la mujer debe someterse a su esposo, Pablo va a usar una analogía, tomando como ejemplo la relación entre Cristo y la iglesia. Todos sabemos que el Nuevo Testamento usa en varias ocasiones esta analogía donde Cristo se muestra como ese esposo fiel, amoroso, proveedor, que cuida, que sustenta a su amada, que dio hasta su vida por ella. Y por el otro lado se muestra a la iglesia como su esposa, como la novia de Cristo. Ahora, yo les pregunto, ¿qué sería de la iglesia sin su cabeza que es Cristo? ¿Qué sería de nosotros sin la cabeza que es Cristo? Seríamos un caos. No sé si hubiera iglesia ni siquiera. Porque Él es quien nos sostiene. Él es quien añade cada día a los que han de ser salvos. Él es quien da el crecimiento de la iglesia. Él es quien nos dirige. Eso implica que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él da dirección, que Él provee para nuestras necesidades. Por eso nos sujetamos como iglesia a Él, porque sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Y Pablo está usando esta analogía porque es exactamente la razón por la cual la mujer debe someterse a su esposo. Porque en el diseño de Dios, ese esposo es la cabeza de la mujer. Él la guía, Él la cuida, Él la ama, Él provee para ella. Hermanos, la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, no podría vivir sin su cabeza. ¿Usted imagina eso? Un cuerpo sin cabeza estaría muerto, ¿verdad? Tirado en el piso. Un cuerpo sin cabeza estaría muerto. Y asimismo el matrimonio. Asimismo el matrimonio. El hombre es cabeza de la mujer, es la autoridad del hogar. Si usted, hermana, no le permite el espacio para él ejercer dicha función por su rebeldía, su hogar estará muerto. Hermana, si usted no da el espacio para que su esposo lidere el hogar, para que él dirija el hogar, para que él sea la cabeza suya, la cabeza del matrimonio, su hogar va a estar muerto, muerto espiritualmente. Y yo sé, mis hermanas, que algunas pueden pensar, es que mi esposo no sabe ser cabeza, cabezadura es que es más bien. Él no cumple su trabajo en el hogar. Es que mi esposo no se esfuerza en ser sacerdote de la casa. Pero recuerde, hermana, que este mandamiento de Dios no se basa en las calificaciones de su esposo. Es decir, usted no debe justificarse condicionando a su esposo. Entonces usted dice, bueno, yo me someto a ti si tú eres así o así. Yo me someto a ti si tú haces esto o si haces aquello. Si yo veo en ti un cambio o no lo veo. No, eso no es lo que manda Dios en su palabra. Tu sometimiento debe ser incondicional. Incondicional. Yo no veo al Señor en las Escrituras diciendo, Padre, yo me someto a tu voluntad si me das esto o me das lo otro. El Señor se sometió a la autoridad del Padre voluntariamente. Lucas 22:39. Esto es solo un ejemplo de la obediencia y de la sumisión voluntaria de Jesús a su Padre. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué mejor ejemplo tenemos de Cristo sometiéndose a la voluntad de su Padre? De hecho, cuando leemos, el Señor dice que Él podría haber pedido al Padre que mande legiones de ángeles y todo se hubiera acabado en ese momento. Pero Él voluntariamente, pudiendo evitar el sufrimiento, Él decidió en amor someterse a la autoridad de su Padre.
Este sometimiento del Señor al Padre es voluntario, porque Él es semejante al Padre, Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, igual al Padre en su deidad. Pero sin embargo, hermanos, con el fin de desarrollar los propósitos eternos, Él toma una posición de siervo. Siendo el mismo Rey del universo, se somete al Padre por decisión propia. Y así debe ser la sumisión de la esposa. Por eso la comparación de Pablo, porque esa misma actitud presente en Cristo Jesús debe estar presente en una esposa piadosa. Y repito, no porque el hombre merezca la sumisión de la esposa, no porque el varón sea mayor que la mujer, no porque la mujer tenga menos capacidades, sino por amor a Cristo, quien es el que lo está demandando. Así que, hermanos, no se trata de capacidades. No es que la mujer se somete al esposo porque tiene menos capacidades que él, porque seamos honestos, hay esposas que son mucho más inteligentes que nosotros, mucho más sabias, hay mujeres mucho más piadosas, hay mujeres que conocen más las escrituras que el esposo. Así que no se trata de capacidades, es cuestión de diseño, de mandamiento de Dios. Ahora, si yo como esposo veo que mi esposa es muy buena, por ejemplo, en las cuentas, en el manejo del dinero, por ejemplo, siendo yo la cabeza de mi hogar, en sabiduría, yo puedo pedir su ayuda, ¿verdad? Yo puedo pedir su opinión. Es que la sumisión no se trata de dejar a la esposa rezagada a un lado, sin valor. Se trata de entender que mi esposo tiene la última palabra, que yo no puedo tomar decisiones sin consultarle a mi esposo. Claro, hermanas, que su trabajo es valioso, sus aportes, sus opiniones, sus sentimientos. Hermanos, un hombre no es un buen líder del hogar si no tiene en cuenta todos estos aspectos, si él no mira las fortalezas de su esposa, de sus hijos. Luego vamos a hablar de eso. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esta es la conclusión de Pablo, que así como la iglesia está sujeta a Cristo en todo, de tal manera que no podría subsistir sin ella, de igual manera la esposa no puede hacerlo viviendo en rebeldía contra el liderazgo de su esposo. Ahora, mucho cuidado, hermanos, con ese texto, porque si notas con atención, la palabra manda que la mujer cristiana casada se someta a su marido en todo, en todo. Y creo que es importante que definamos qué es ese todo al que se refiere la palabra. Así que, mujer casada, usted sabe someterse a la voluntad de su marido en todo lo que Dios no aborrece. ¿Qué significa someterse a la mujer en todo? Que la mujer obedece a su marido, se somete a su autoridad en todo, menos en las cosas que Dios aborrece. Hermana, si bien es cierto que el llamado de la palabra es al sometimiento absoluto hacia el esposo, ese sometimiento no debe superar la obediencia a Dios. Así que si su esposo le dice, venga mi amor, vamos a robarle allí el asador al vecino que ese ni lo usa, entonces usted le va a decir, no mi amor, yo no voy a hacer eso, yo me niego a eso, porque eso va en contra de los mandamientos de Dios. Así que entendamos qué es todo. Todo no es todo. Todo excluye las cosas que ofenden a Dios. El mismo caso se da en los casos en que el esposo prohíbe a la mujer hacer lo que Dios ha mandado en su palabra. Por ejemplo, hay esposos no creyentes que prohíben, aunque usted no lo crea, leer la Biblia a sus esposas. Hay esposos que le prohíben a la esposa no leer la Biblia porque no son creyentes. ¿Qué debe hacer esta mujer que quiere obedecer a Dios? Decirle, lo siento, yo te amo, me someto a tu voluntad, pero yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Cuando pienso en esto, pienso en la reina Vasti. Si usted ha leído el libro de Esther, se va a encontrar con la reina Vasti y el rey Asuero.
Y cuando empieza a leer usted allá el capítulo 1, la primera parte del libro de Esther, se va a encontrar con que se armó una parranda allá en el palacio, de tal manera que el rey mandó llamar a su esposa, la reina Basti, para que hiciera un espectáculo vulgar, bailara, se exhibiera delante de los demás. Y esta persona, esta reina, con respeto, no quiso hacer lo que el rey le estaba mandando, porque eso afecta los mandamientos de Dios. Así que, esposa, cuando tú veas que el esposo te está sugiriendo hacer algo o te está prohibiendo hacer algo que Dios manda, tú no debes someterte a eso, pero lo vas a decir con respeto, ¿verdad? Con respeto. Hermanos, en verdad he tratado de dar a entender lo que dice la palabra de Dios. No es mi intención dar mi opinión personal o la de algún otro hombre. Yo sé, mis hermanas, que este tema no es fácil. De hecho, es una tarea imposible. El sometimiento de la esposa al esposo es una tarea imposible de obedecer para cualquier mujer. Pero ustedes no son cualquier mujer. Ustedes son hijas de Dios. En ustedes mora el Espíritu Santo. Hermanas, una mujer que no ha nacido de nuevo es incapaz siquiera de poder intentar someterse a su esposo. Pero aquellas sobre las que Dios puso sus ojos y les dio nueva vida en Cristo Jesús, ahora tienen la mente de Cristo. Han sido selladas con el Espíritu de la promesa. Ahora ustedes, hermanas cristianas, tienen las fuerzas en Él para poder obedecer esta palabra. Es que si yo salgo ahorita a la calle, voy a un mall ahorita, pongo un atril, me paro y empiezo a hablar de esto, no salgo vivo de ahí. La gente no entiende esto. Esto suena locura. La palabra de Dios suena locura a los que se pierden. Pero somos cristianos, tenemos la mente de Cristo. Hermanas, ustedes tienen el Espíritu Santo en sus corazones. El Espíritu Santo nos enseña todas estas cosas. Solo en el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandamiento del sometimiento al esposo. No hay otra forma. No hay otra forma. Usted puede hacer lo que quiera, usted puede forzar su cuerpo, usted se puede dar de latigazos en la espalda para someter su carne y que obedezca a su esposo, y nada va a funcionar a menos de que primero usted se someta a Dios, se llene del Espíritu Santo, se acerque a la palabra, pida a Dios que le ayude, y Él, hermanas, va a poner en ustedes un corazón de sumisión bíblica a sus esposos. Y cuando eso pase, si es que no ha pasado, ustedes, hermanas, van realmente a encontrar gozo, plenitud en lo que significa ser una esposa bíblica, cumpliendo el rol que tiene Dios para ustedes. No hay otra forma. No van a encontrar el gozo y la plenitud afuera. Ustedes lo van a encontrar cuando están bajo la autoridad de sus esposos. Pero no por la autoridad de sus esposos, sino porque sus esposos también están bajo la autoridad más grande, que es la autoridad de Cristo Jesús. Así que está Cristo, está el esposo, está la esposa, y ahí podemos seguir hablando de tantas cosas. Cuando cumplimos el diseño de Dios, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a encontrar bendición. Vamos a encontrar bendición. Confiemos en Dios, sometámonos a su voluntad, creamos que lo que Él dice es para nuestro bien. Dios no le dijo a la mujer que se someta a su esposo para hacerla sentir mal, porque eres una pecadora, entonces ahora sométete a tu esposo. No, Él lo hizo porque nos ama, porque Él sabe que detrás de este mandamiento hay bendición para nuestros hogares, para nuestros hijos, para nuestras familias. La mujer sabia edifica su casa. Y esa mujer es sabia cuando obedece los mandamientos de Dios. Amén. Vamos a orar. Dios Padre Santo, te doy gracias, Señor, por ayudarnos a poder poner atención, Señor, a estos temas que
tienden a veces a ser difíciles de comprender, difíciles de enseñar, pero tu Espíritu Santo es quien está en este lugar. Es tu Espíritu Santo quien nos puede convencer de todas estas cosas, quien nos da la capacidad de obediencia, Señor. Yo te ruego en esta noche por las hermanas de nuestra congregación, por las esposas que son parte de este cuerpo local. Clamo a ti, Señor, que formes en ellas esas mujeres piadosas, obedientes a tu palabra, respetuosas, Señor, a sus esposos. Esas mujeres dignas de imitar, que enseñan a las demás mujeres cómo amar a los esposos, cómo cuidarlos sus hogares, cómo obedecerte en amor, Señor. Yo te ruego, Padre, que hagas esta obra, porque no es posible efectuarla por medio de actividades humanas, de protocolos de hombres. Esto solo se logra en el poder de tu Espíritu. Y yo clamo a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo a nuestras hermanas, exhortándoles, animándolas a vivir una vida dentro del diseño que tú has establecido, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.